decíamos recién, ya está con nosotros Rodrigo Alegre, que va a revelar por primera vez el testimonio en la justicia del ex vicecanciller García Moritán, que fue de los Kirchner y que cuenta desde adentro en un juzgado que se negoció con Irán. Cuenta Nico Lu que él declaró en la causa de Bonadío con Tayano. Hay una investigación que se está investigando por traición a la patria. Moritán, ex vicecanciller, digamos, se fue en el año 2008. Él cuenta dos cosas importantísimas. Una dice, no tengo la menor duda de que el memorándum con Irán era parte de un pacto de impunidad. Palabras más, lo dice así textual, dice, no tengo la menor duda que el memorándum de entendimiento perseguía la impunidad de los presuntos responsables del atentado a la AMIA. De lo contrario, es difícil entender que se haya redactado el punto séptimo que solo bastara la firma del acuerdo para su entrada en vigor y sin la aprobación parlamentaria como el resto de los tratados, digamos. El punto séptimo es el que tiene que ver con las alertas rojas que no dejaban salir a los iraníes acusados de haber volado la AMIA, el mayor atentado de la historia de la Argentina, y que estuvo en discusión, que el gobierno intentó negar que esto se había negociado. Ahí estamos viendo parte de... Claro, esta es la segunda parte, digamos, el otro punto importante de García Moritán, el vicecanciller, que dice, en 2007 la delegación iraní concentró la atención sobre el levantamiento de las circulares rojas y le preguntó al director de Interpol, Ronald Noble, sobre los mecanismos para que ello ocurriera. Contestó que existían dos formas, una pedida por el juez de la causa AMIA y otra a través de un acuerdo entre partes, es decir, la Argentina e Irán. ¿Por qué es esto, digamos? Sí, porque recordemos que estaban, digamos, que justamente las circulares rojas eran contra los acusados del atentado a la AMIA que estaban en Irán y que no habían declarado hasta ahora. El gobierno argentino lo que dijo cuando hace este arreglo es, vamos a lograr que declaren. Lo que se entendió finalmente es que en realidad era un pacto de impunidad lo que se estaba consiguiendo, no era que iban a lograr justicia, sino todo lo contrario, digamos, estas circulares rojas contra los acusados del atentado a la AMIA que nunca habían declarado todavía. Bueno, ese es el punto clave para Bonadío y para Tayano, porque dicen, el gobierno anterior de Cristina con Timerman lo que hicieron fueron ayudar a las personas que atentaron contra la patria. Eso es traición a la patria. Y el punto clave era las circulares rojas, porque ¿qué dice García Moritán en este texto? Es que si las dos partes... Es una declaración judicial. Bueno, es una declaración judicial, digamos, está en la justicia, que si las dos partes acordaban que se levantaran las circulares rojas, es decir que, digamos, no estaban prófugos de la justicia de los iraníes, estaban a derecho de la justicia. Eso era el pacto con Irán que garantizaba la impunidad. A sola firma, o sea, firmado el pacto se levantaban las alertas rojas, no había que votarlo en el Congreso. Es interesante lo que decía antes, insisto, García Moritán, vicecanciller de los Kirchner, hasta un momento, ¿no? Después fue desplazado de su cargo. Esto empezó en el 2007, cuenta. Bueno, eso es un dato nuevo porque él dice que en Francia hubo una reunión de la que participó Nisman, de la que participó él, menciona un embajador que él mismo lo envió, de apellido González, y que él tiene el relato de esto directamente porque es la persona que él envió y que se lo transmitió, que en esa reunión estaba Nisman y que la delegación iraní insistía una y otra vez con el levantamiento de las circulares rojas y que le preguntó a Noble, como decíamos recién, cómo era el mecanismo para hacerlo y cómo era el acuerdo entre partes. Finalmente, en el 2013, el memorando con Irán incluye en el punto 7 las alertas rojas. ¿Por qué es importante esto? ¿No? La causa la tiene Bonadío y Tayano, es por traición a la patria y es como un expediente no calcado, pero que tiene como los mismos lineamientos de la denuncia de Nisman. ¿Esto qué prueba, en principio? Esto lo que dice García Moritán, después hay que probarlo judicialmente. Que la denuncia de Nisman, que fue desechada por la justicia o que el fiscal Rafecas dijo que no había por qué investigarle, después la Cámara Federal también, si se investigaban, era una simple denuncia, podían pasar cosas como lo que siempre pasa en una denuncia. Lu, vos lo sabés mejor que nadie. Estas cosas, se cita a un vicecanciller y de golpe el vicecanciller dice, sí, el pacto con Irán fue por impunidad, no tengo ninguna duda, y hasta dice que fue, para él, es una cosa inédita en el derecho internacional. Esta medida de llamar a García Moritán
la había tomado Nisman o estaba dentro del escrito de Nisman, como otros testigos que también llamó Bonadío. Como Sí, claro, esta declaración de García Moritán se suma a otra más del área, por ejemplo, de legales de la Cancillería. Declaró Ruiz Arruti, que es Sí, una... Susana Ruiz Arruti, que la también abogada. la abogada. Y ella lo que dijo fue que no participó de las negociaciones del pacto con Irán, sino que Que quien quedó participó expresamente excluida de esas Exactamente. negociaciones cuando a ella le correspondía participar. ¿Y quién participó? Angelina Bona. La ex procuradora. La ex procuradora del Tesoro fue la que La se señora que se reunió. llevó el disco rígido con los Christie Leaks. Exactamente. Ahí vamos a intentar. Hubo dos reuniones, en Alepo y otra en Zúrich. En una de ellas envió emisarios ella misma desde la Procuración del Tesoro y en la otra ella misma participó en el diagramado o en el diseño, mejor dicho, del pacto del memorándum de Irán. Sí, la primera reunión en Alepo fue denunciada o descripta por Pepe Liayev en el diario Perfil. Timerman la desmintió con una contundencia que parecía muy firme, y eso demuestra cómo mienten algunos funcionarios públicos. Porque la reunión efectivamente había existido, efectivamente se había tratado lo que decía Pepe Liayev ya en su momento, y ahora se suman, insisto, este testimonio que no es de un opositor, de alguien vinculado a la causa con algún interés, es un ex vicecanciller de la Argentina. Cuando habla de la negociación con Noble de las alertas rojas, en su momento cuando Nisman presenta su denuncia y dice que eso pasó, Timerman lo desmiente con una carta de Noble. Tenemos un tape para verlo y ahora lo analizamos. Este es el documento oficial de Interpol ratificando la posición argentina que solo el juez puede pedir la caída de las cautelares, de las alertas rojas, y que el memorándum con Irán era un paso positivo en la investigación de la causa. Esto también es un documento oficial. ¿Cómo puede el fiscal Nisman mentir que la presidenta pretendía que se anulen las alertas rojas si en mi carta reitero a Interpol que dichas alertas son responsabilidad exclusiva del juez de la causa? Un dato importante, ¿no? Para entender lo que tiene que ver con estas causas judiciales que lo que están buscando es saber si hubo un encubrimiento del atentado o no por parte del gobierno. Recordemos que ya está elevado a juicio el encubrimiento del atentado a la AMIA durante la gestión del gobierno de Menem. La denuncia de Nisman apuntaba que había un encubrimiento del gobierno de Cristina Kirchner en este sentido. La denuncia de Nisman ya sabemos cómo terminó. El fiscal la impulsó. Pidió una cantidad de medidas, dijo que había que investigar y Rafecas decidió... Murió en el medio. ¿Qué No, cosa? el fiscal Nisman en el medio sí, muere. en el medio obvio. muere el fiscal Nisman, pero digamos, lo que dice el juez Rafecas es: yo creo que acá hay una existencia de delito. Él hace una larga resolución con sus argumentos y sus justificativos. Lo que fue más llamativo, si querés, no eran tanto los argumentos, sino que cuando un fiscal impulsa, en general un juez, si hacemos una estadística, es en la enorme mayoría de los casos, primero la abre a la investigación, hace las medidas que le pide y después, si considera que hay una existencia de delito, no prosigue. En este caso, la mayor rareza fue esa, fue como la velocidad con que decidió no tomar ni siquiera las medidas que le pedía. Y en paralelo se abre otro expediente que lo tiene Bonadío, que es este en el que estamos hablando, y en donde lo que están haciendo básicamente son todas las medidas que había pedido Polillita. Y de hecho le están pidiendo, Nisman, ¿no? de hecho le están pidiendo, Nisman en el inicio están pidiéndole documentación e información de la causa que tiene Rafecas a Bonadío. Le pidieron la copia entera, Rafecas se la mandó y están trabajando sobre la base también de ese expediente que incluía todas las famosas escuchas. ¿Se acuerdan que había presentado Nisman? Sí. De hecho, incluso hay, por ejemplo, 2 números de teléfono, vos lo sabés, Nicolás. Está un teléfono que pertenece a la Secretaría General de la Presidencia y otro teléfono que, dice el fiscal, pertenece a la Cancillería, y que en esas fechas que se firmó, que se habló en Alepo, hay comunicaciones, digamos. Hay también una pericia telefónica en marcha, digamos, de cruzamiento de llamadas. Hay, bueno, llamaron a Cerruti, llamaron había a Moritán. elementos para que Nisman vivo avance en la causa. Esta es una prueba. Estaba entre las medidas que tomaba, decía el escrito de Nisman, llamar como testigo a García Moritán. ¿Y qué pasa? Bueno, Nisman murió, Policita impulsó igualmente su denuncia, Rafecas la cerró, la Cámara Federal Confirmó también. esto. Ahora, hay otro juez que por una causa paralela, Bonadío,
toma las mismas, o empieza a tomar las mismas medidas de prueba, ¿y qué pasa? Un ex funcionario acá, ex vicecanciller, ratifica o dice que el pacto con Irán se firmó para generarle impunidad a los posibles responsables de atentado a la AMIA. Así Remarco, es un ex vicecanciller de los Kirchner. Ahí está la página de tn.com.ar donde pueden ver todo el material. Esto Bueno, ahora tiene que ser, obviamente, cuando una declaración testimonial se supone que no se puede mentir, si no entras en un tema de falso testimonio. Ahora, obviamente, el juez Bonadío y el fiscal Tayano tienen que avanzar sobre probar los dichos de García Moritán. sí. Hay algo que también resalta García Moritán y que me parece que es importante. Él dice, cuando yo veo la noticia del pacto con Irán, entiendo lo que Claro. pasó en el año 2007 y lo que quería la delegación iraní de levantar las circulares rojas y preguntarle a Noble cuáles eran los mecanismos para hacerlo, digamos, a través del juez o a través del gobierno y las dos partes diciendo nuestros acusados o nuestros ciudadanos iraníes están a disposición de la justicia, ¿no? 8 años llevaba García Moritán en la Cancillería, pertenece históricamente al cuerpo Sí. diplomático, fue director digamos... No, es un hombre de la un hombre de diplomacia. carrera De carrera. de Cancillería en el año Innegable 2008. su formación, nadie Innegable. se la va a discutir. En el año 2008 se fue de la Cancillería, en ese momento estaba Jorge Tayana. Bueno, con este nuevo testimonio, el de Ruiz Cerruti, el entrecruzamiento telefónico y un montón de medidas de prueba que están en curso y que, digamos, no se pueden decir nuevamente, pero bueno, se está acumulando nueva documentación y nueva prueba que había pedido en su momento que se investigue el fallecido fiscal Alberto Nisman. Es muy importante. Gracias, Rodrigo, por A esta ustedes. primicia. Gracias, Rodri. Gracias. Bueno, Seguimos. muy impactante, ¿no? La denuncia. Sí, a veces cuando hablamos de todo lo que tiene que ver alrededor de la AMIA, de la muerte de Nisman, de la denuncia de Nisman, puede ser muy, muy complejo, puede parecer muy complejo, pero acá en esto se está jugando un tema que es muy profundo para los argentinos. El origen de todo esto es el atentado más importante que tuvimos terrorista en Argentina y la búsqueda de un poco de verdad y justicia, que es algo que en todo lo que vincula a atentado a la AMIA parece imposible. Todo queda opacado por situaciones irregulares. Y esto tal vez demuestre por qué tanta presión del ex gobierno para que la denuncia de Nisman no avance. Un ex vicecanciller del propio kirchnerismo que remarca en su declaración además que con Néstor Kirchner la posición con Irán era completamente distinta, que esto cambia con Cristina. Ahí tenemos, repasamos Sí, la la declaración. discusión es, desde el gobierno de Cristina lo que decían es que es una decisión política, que no tenía ningún, digamos, como no podía ser discutida judicialmente. Bueno, acá García Moritán, primero hay un expediente que está investigando eso, y segundo, Nisman creía eso, y tercero, acá él también habla directamente de impunidad. Impunidad, estamos hablando de algo muy concreto y que tiene que ser judicial. Sí, y García Moritán es muy experimentado. Ahí está la frase, una de las frases de la declaración como testigo de García Moritán. No tengo la menor duda que el memorándum de entendimiento perseguía la impunidad de los presuntos responsables del atentado a la AMIA. Es fuertísimo. Es fuertísimo, sí. La declaración. Nisman parecía no estar tan errado, solamente pidiendo que se investigue, que es lo que hizo Nisman. Una denuncia es eso, el inicio de una causa. No es una condena, no es un juicio. Después él la iba a seguir porque era el fiscal de la unidad AMIA, pero lo que él hizo fue una denuncia. En las denuncias, digamos, no se pueden pide empezar por un plena anónimo. prueba, no se le, digamos, realmente no necesitaba más de lo que presentó y esa era digamos, lo que él estaba buscando investigar antes de morir. Antes de morir. Estaba vivo Nisman cuando Timerman sale a desmentir su denuncia sobre las alertas rojas. Escuchémoslo de vuelta. Veámoslo. Este es el documento oficial de Interpol ratificando la posición argentina que solo el juez puede pedir la caída de las cautelares, de las alertas rojas, y que el memorándum con Irán era un paso positivo en la investigación de la causa. Esto también es un documento oficial. ¿Cómo puede el fiscal Nisman mentir que la presidenta pretendía que se anulen las alertas rojas si en mi carta reitero a Interpol que dichas alertas son responsabilidad exclusiva del juez de la causa? No estabas mintiendo, Nisman. Después no está acá, pero aparte, él llegó a desmentir a Timerman, obviamente. Claro, no estaba mintiendo como decía No estaba Timerman, mintiendo. porque decía, ¿cómo puede decir Nisman que las alertas se caen porque lo tiene el juez de la Usted causa? acusó y pidió la indagatoria. Ahí estaba. Ahí Se estaba. coló un audio. Ahí se colgó y iba a venir la parte de la entrevista histórica
histórica que le hizo Edgardo Alfano a Nisman el miércoles antes de que muera. Decía, no estaba mintiendo Nisman porque, como cuenta García Moritán, esa reunión por las alertas rojas existieron y fue Interpol el que le dijo... Consultado para ver cómo era el modo. Hay dos maneras para que se caigan las alertas. Porque lo pide el juez o porque hay un acuerdo entre países. Hubo un acuerdo entre países.